costado y una calculadora, ¿no? Celulares en silencio, por favor, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Bueno, cálculos en el embrague. Esta es una continuación del curso de cálculo 1, que vimos varias fórmulas, algunas que se usan continuamente y otras es como un tema de cultura técnica. Entonces vamos a tratar de relacionar con nuestra realidad. Por ejemplo, aquí nos hemos basado en los manuales del ingeniero mecánico, en manuales de GTZ, manuales de Watch, son manuales de cálculo relacionado a la mecánica automotriz. Sin embargo, un poco hay que traducir a nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, acá, si vemos esto, pues con estas figuras un poquito que nos complicamos y de ver todos estos gráficos y todas estas fórmulas, sencillamente ya no queremos de pronto revisar, ¿no? Porque lo vemos un poquito complicado. Pero si analizamos paso a paso, vamos a ver que ustedes no tienen por qué grabarse todas las fórmulas de memoria, pero sí tienen que saber su aplicabilidad. Es como cuando digo, cuando ustedes van a calcular velocidad máxima o capacidad pendiente de un vehículo, tú no tienes que acordarte de la fórmula, sino recurrir a la fórmula y recurrir a las tablas de radio dinámico, a las tablas de ángulos y poder de esa forma poder entender y aplicar la fórmula. Entonces acá se aplica lo mismo. Este es un esquema de un embrague donde se ve, por ejemplo, el plato de presión, un corte, el disco embrague es donde se ve mi puntero, el disco embrague con su forro, el plato de presión, aquí es el collarín, y acá hay un efecto de palancas, porque no se olviden que el pie cuando pisa, el pie es una fuerza que por un sistema de palanca se transmite para hacer el embragado o desembragado. Y también acá esta figura como un rayo son los resortes. Resortes o la membrana, si quieren llamar algunos. Y si vemos, dice FA, ¿qué es FA? Fuerza de apriete del plato de presión. Claro, porque los resortes son los que finalmente van a empujar el plato de presión y van a presionar el disco embrague con el forro contra la volante. O sea, se dan cuenta, o sea, si analizamos así detenidamente, entenderemos de que es todo un esquema de un disco embrague. Insisto, no tienes por qué complicarte la vida en querer averiguar hasta la última coma o punto suspensivo, sino su aplicabilidad. Y esa es la razón, cómo aplicamos. Entonces, ahora, ese disco embrague yo lo puedo ver, por ejemplo, viendo de frente, el disco embrague se ve así. Tiene un diámetro externo y un diámetro interno. O sea, lo que saca con un color un tanto violeta es en realidad el forro, o la guarnición, o el revestimiento, que quieres llamarlo. Entonces, o sea, el disco embrague no trabaja todo, solamente trabaja el forro en realidad. Y matemáticamente también, cuando hablan del forro, hacen que la carga se concentre en el medio del forro, o sea, en este punto. Por acá en este punto está el FM o FR, dependiendo si ese FM es la fuerza periférica máxima de los forros de fricción debido al torque del motor, o el FR, la fuerza de fricción en los forros del embrague debido al apriete del plato de presión. Entonces, hay que ver de acuerdo a qué lo estoy viendo. Y esta fuerza está aplicado
del centro del disco a un radio medio. Y el radio medio matemáticamente se calcula por diámetro exterior más diámetro interior entre 4. ¿Ya? O sea, si alguno quiere entender cómo salió eso, pues empieza un poquito a recordar geometría, ¿no? Que no es el caso ahora del curso, sino la razón es la aplicabilidad y el entendimiento de las fórmulas. Entonces, por una cuestión práctica, yo no me estoy complicando acá en agarrar la corona y complicarme. Sencillamente yo quiero el radio medio donde se aplica la fuerza, que es igual diámetro externo más diámetro interno entre 4. Punto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para entender esto que estamos hablando. Acá tengo algunos ejemplos desarrollados. Pero antes de eso, por ejemplo, para entender un poco mejor, por ejemplo, esta es una pequeña imagen de cómo están en nuestros manuales, que no siempre está toda la información. Por ejemplo, este es de un GH. Te dice revestimiento del embrague, material, moldeo sin asbesto o metal sintetizado, o sea, el metal cerámico. O sea, también hay este disco embrague en metal cerámico. O cerámico que algunos nomás dicen. Tipo seco, sencillo, con resorte amortiguador. Diámetro exterior 380 milímetros. El exterior. Pero no me dan el interior. No me dan el interior. ¿Ya? Entonces, yo puedo más o menos intentar hacer un cálculo aproximado con la experiencia que ustedes tienen. Para hacer un pequeño ejemplito. Pero bueno, sigamos con esto. El diámetro interior 220. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tengo de, si yo tengo diámetro exterior e interior 220, cuánto se supone que tengo de forro de acuerdo a esto? Y habría que comprobarlo si a eso está refiriéndose, porque, ojo, yo sé que el exterior es este. ¿El interior estará tomando esta parte o estará tomando esta parte? No sabemos. Pero como ejemplo vamos a verlo. Si fuera el caso que el interior es esto, el interior del forro, entonces, ¿cuánto tendría de forro, por ejemplo? Para tener una idea. Si acá hay 380 y acá hay 220, vamos a sacar la calculadora. Calculadora 380 menos 220. Tenemos 160. Pero 160 repartido tanto acá como acá. O sea que el forro sería de 80 milímetros, ¿no? 8 centímetros más o menos. Que parece que tiene lógica. El espesor, dependiendo si es, por ejemplo, sin asbesto, 5 milímetros, y si es sintetizado, casi 475. Ahora, el diámetro interno te dan para el moldeo sin asbesto, más no te dan para el sintetizado, porque el sintetizado tiene otra configuración. No es como, no es un forro concéntrico, sino son como plaquetas. Por la razón que no te dan el diámetro interno. Acá te dan también el número de la cubierta del embrague, el número de parte, y te dicen que hay 10 resortes. Y te dan la carga de ajuste. O sea, te dice la fuerza de apriete. Pero ojo, por 10 resortes. ¿Ya? Y acá vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, fuera de accionamiento te dicen que es 3000 newton. Tienen que darte el coeficiente de rozamiento, que usualmente para estos materiales varían entre 0,3 a 0,5.
No siempre los fabricantes te dan ese valor, pero la gran mayoría de forros de disco embrague varían entre 0,3 a 0,5, salvo que sean forros alternativos que no sabes la procedencia. Acá, por ejemplo, 0,4, Z significa dos caras, porque es un disco sencillo. Si fuera doble disco, como teníamos en el ZS antiguo, donde había doble disco, el Z sería 4, porque sean 4 superficies de fricción. Acá están ya el radio medio, que es 82,5 milímetros, y te dan el torque del motor, 120 Nm. Y te dicen calcula fuerza de fricción en newtons, la FR, el par de embrague en newton metro, el par del embrague en newton metro y el factor de seguridad. Entonces, si recurrimos acá a las fórmulas, FR es la fuerza de fricción en el forro gracias a la fuerza de apriete. Entonces, el FR es fuerza de apriete por coeficiente de fricción por cantidad de superficies. Entonces, acá, ¿cuánto era el FA? 3000 apriete. El coeficiente 0,4 y las caras 2, superficie de fricción. Multiplicado te da 2400 newton el FR. ¿Pero qué es el FR? Insistimos nuevo. El FR es la fuerza de fricción en los forros de embrague, pero gracias a la fuerza eh, a la fuerza de apriete. Porque también hay un FM, que es la fuerza periférica máxima en los forros de fricción. Pero si ves el FM, si lo ves por acá, el, el, F, el FM, mira que es el momento del motor entre radio medio, o sea, tiene un valor menor. O sea, la fuerza de apriete tiene un valor mayor, digo, si fuera el caso. Entonces ahora, ¿a qué es igual ME? ¿Qué era ME? ME era el torque o el par de giro del embrague a transmitir, ¿ya? Pero en este caso, yo tengo que agarrar el primero, no el de abajo. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en base al apriete del disco, al apriete de la placa de presión. Entonces, el torque es la fuerza que acabamos de hallar, la fuerza de fricción gracias a la fuerza de acoplamiento por radio medio. Entonces, acá tengo la fuerza que acabo de hallar, 2400 por radio medio. Pero radio medio me dijo que era 82,5 milímetros, pero en metros significa 0,0825. Entonces, ese torque del embrague o el par que transmitiría el embrague o que puede transmitir el embrague es 198 Nm. Ahora, qué bien interesante el factor de seguridad. Miren, una cosa es el par del motor máximo y otra cosa es el par que puede transmitir el disco embrague. Este disco embrague puede transmitir 198 Nm, pero ¿cuál es el par del motor? 120 Nm. El factor de seguridad es el torque que puede transmitir el disco embrague, que sería 198 Nm, entre el torque del motor, máximo 120 Nm, y te da 1,65. Si vamos acá en la fórmula, factor de seguridad, M, par que puede transmitir el disco embrague como material entre el par del motor. Este factor de seguridad varía usualmente entre un 70 a un
un 70% más hasta un 125% más o menos. O sea, en otras palabras, sería casi hasta 2 veces el torque del motor. Porque el disco de embrague tiene que estar preparado para soportar las sacudidas del motor. Esa es la diferencia cuando nosotros usamos un disco de embrague original y no usamos un disco de embrague alternativo. Y podemos hacer un rápido ejercicio, por ejemplo, con el... que tengo acá el GH. Acá tengo el GH. ¿Ven? ¿Tocayo se ve? Perdón, ¿se ve la ficha técnica? Sí, se ve. Sí, señor Juan Tocadito. Carlos, sí se ve, sí se ve. La Sí, se ficha, ve. ya. Ya. Acá tengo, por ejemplo, ya, gracias. El GH, por ejemplo, ¿cuánto es el máximo torque? Uso el G-Gross o el Isonet, ¿verdad? El Isonet, ya está de más decirles que el Isonet siempre usamos. El torque es 794 Nm, 794 Nm. El torque del motor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer este ejercicio, aquí yo digo, hoy, ¿cuál sería la fuerza para calcular el FR del disco embrague de un GH? El FA, acá lo tenemos. El FA es 1542, pero tenemos 10 resortes. O sea, ¿sería cuánto? Por 10, ¿cuánto sería? Sería 15.420 newton. ¿De acuerdo? Todos con su calculadora. Estoy calculando el FR aproximado. Consideremos una fricción igual que el caso anterior, 0.4 por 0.2, perdón, 0.4 por 2 superficies. Multiplicando esto me da, a ver, multipliquen, acá tengo la calculadora. ¿Se ve mi calculadora, no, tocayo? Julio. Sí se ve la calculadora. Perfecto, Señor Juan Carlos, sí excelente. se ve. Ya, Estándar. ya. 500, sí, solamente requerimos esto. 15.520 por 0.4 por 2, tenemos 12.336 newtons, que sería el FR. ¿Ya? Ahora, queremos calcular el, el, el torque que puede lanzar el disco de embrague en este caso. ¿Ya? El disco de embrague. Eso es igual al FR por radio medio. Ya tengo el... ¿Cuánto sería el radio medio? El radio medio tendría que calcular acá. El radio medio acá tenía radio interno y externo. Entonces, el radio medio me he dicho que era diámetro externo más diámetro interno sobre 4. Sobre 4. Entonces, acá 380 más 220 igual entre 4. Entonces tenemos 150 el radio medio. 150 milímetros, ¿eh? O sea, en metros sería 0.15. Ahora sí, aplicamos esta misma fórmula acá para el ME, en otro caso sería 12.336 por el radio medio, que es 0.15. Entonces sería 12.336 por 0.15. ¿Cuánto tengo ahí? Tengo 1.850. 1.850.4 newtons, que es el torque que puede
soportar el disco embrague de un GH. Y si yo quiero saber el factor de seguridad, esto divido entre el torque máximo del motor, que era J 794. Entonces, esto entre 794 nos da 2.3. Y se había dicho de que prácticamente está casi en 125% más como factor de seguridad. O sea, está dentro del margen, ¿no? Porque dijimos que esto varía de 70 a 125%. O sea, de esa forma agregaremos el factor de seguridad para el disco embrague. O sea, está coberturado. La pregunta del millón sería, ¿qué pasa si usted está usando un disco embrague alternativo? Para empezar, tú no sabes el valor de fricción. Un valor de fricción que puede ser muy bajo. Entonces te va a bajar la fuerza. Si yo tengo muy bajo el coeficiente de fricción, este FR me va a bajar. Y si me baja el FR, me baja también el torque del embrague. Y si me baja el torque del embrague, obviamente versus el torque del motor, va a estar casi igual, TAS con TAS. Entonces el factor de seguridad es muy bajo. Entonces, ante una sobrecarga del motor, el torque del motor lo va a tender a destrozar. Ahora, ya muchos de ustedes están haciendo ya su conjetura. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, estos resortes se vencen? O exageramos, se rompen. Si se rompen o se vencen, obviamente ya no va a tener, pues, cada resorte ya no tiene 1542, sino la fuerza apriete va a ser menor. Entonces, al ser menor la fuerza apriete, el FRT va a ser menor y el torque que puede transmitir el disco también va a ser menor. Entonces, versus el torque del motor también va a ser menor. O sea, se dan cuenta cómo podemos empezar a jugar. O sea, por eso que no es bueno un plato de presión, y ustedes por experiencia lo saben, un plato de presión que ya los resortes se han vencido, ¿no? Porque no estoy haciendo suficiente apriete del plato de presión contra el disco. Y eso, fíjate cómo me repercute finalmente hasta en el factor de seguridad que finalmente hace que el disco de embrague pues, falle en cualquier momento. ¿Ya? O sea, ¿se dan cuenta cómo yo puedo llevar la matemática para empezar a analizar la problemática de un disco? Y así ustedes pueden empezar a ver más cosas, ¿no? Solamente ese como un ejemplo. De igual forma, por ejemplo, yo poner acá los diámetros externo e interno, poner la fuerza apriete, poner el torque del motor, ¿ya? Y yo quiero ir a la fuerza periférica. Entonces, nada más, ya habíamos dicho que primero, si tienes los diámetros interno y externo, el radio medio es la suma de los diámetros entre 4. Ahora, la fuerza periférica, o acá en este caso, yo quiero hallar, claro, la fuerza periférica, pero FM, o sea, mire, ya no es fuerza periférica FR, sino fuerza periférica del motor, o sea, debido al que yo pone FM de acuerdo al torque del motor. Entonces, el torque del motor entre aerodinámico. Entonces, acá tengo el torque del motor, 120 metros, entre aerodinámico, tengo el valor 1454 newtons. Ahora, ¿puedo hallar el área de esta corona? Sí puedo hallar el área de esta corona. Es una corona. Entonces, es pi diámetro cuadrado entre 4, pero diferencia de diámetros. Diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado, todo por pi entre 4. Ese sería el área de la corona. Si tengo el área de la corona, puedo saber la presión
en la guarnición, de acuerdo a esta fórmula. La fuerza apriete o la fuerza periférica entre A. Entonces acá, por ejemplo, la fuerza apriete 3000 entre el área 181.4, que me da 16.5 newton centímetro cuadrado. Es la presión superficial que está soportando ese disco. Alguien me dirá, y para el GH si yo quiero hallar, porque usted ha hallado, por ejemplo, hallamos que el FR para el GH era 12.336 newton, debido a los resortes. Claro. Y si quiero hallar la fuerza periférica debido solamente al torque del motor, aplico esta fórmula. El torque del motor 794, aplico acá esta fórmula 794 newton, 794 newton, entre el calculado que el radio medio era 0.15, entre 0.15. ¿Está bien? El torque era, está bien, 7.94, ¿verdad? Entre 5.293 newtons, que sería el torque que el motor le aplica al disco embrague. Pero por fórmula anterior hemos encontrado que el disco embrague, por la fuerza apriete, por esta fuerza de los resortes, soportaba 12.336. Entonces, se dan cuenta, si comparamos los 12.000 que me da la capacidad que puede soportar un disco embrague de un GH versus los 5.200 que le daría el torque del motor al disco, pues obviamente el disco embrague se está coberturando casi con los discos. Usualmente están coberturados, tienen un factor de seguridad que los protege. Entonces, eso me hace pensar, en algún momento algunos concesionarios pecaron. El disco embrague del FC Euro 4 es más caro que el FC Euro 3. ¿Sí o no, caballeros? ¿Qué dicen los amigos? ¿Hay algún amigo del equipo? ¿Hay algún amigo del equipo o no? ¿Qué pasó, Tito? ¿Hay amigos del equipo o no? Sí hay, sí hay. Ya. Ay, se lo que están ahí. En una ocasión, Sí, estamos ya, ya. escuchándote. ya, perfecto. En una ocasión salió el tema de que el disco del FC Euro 3, y lo pueden consultar con su amigo de repuesto, es más barato que el FC Euro 4. Y como tal, se estaba usando para algunos camiones. Y con cierta suerte, algunos les duraban y otros no. Pues que claro, o sea, no se olviden de que cada disco, el Euro 3 tiene menos torque versus el Euro 4. Como tal, el disco embrague para el Euro 3 tiene menor capacidad de soportar torque que el disco embrague del Euro 4. Y es un poco, obviamente no te lo dice pues en el material, no se tendría que hacer un ensayo,
Entonces, se les invitó en ese momento que eviten hacer eso porque solo se están creando un problema mayor que cuando hayan reclamos de los clientes. Creo que ya no están haciendo eso, pero en un momento recuerdo que por un tema de precios usaban para los Euro 4 los del Euro 3. Entonces, con estos cálculos simples que estoy explicándoles, se está comprobando cómo yo puedo fallar en algo fundamental que se llama factor de seguridad del disco embrague. Es decir, cuando el disco embrague, el torque que soporta el disco embrague ya no es tan superior versus el torque del motor. Entonces, es ahí cuando yo debo usar el disco embrague para el Euro 4, para el Euro 4, para el Euro 3, para el Euro 3. No nos compliquemos en que le da el tamaño, le da el diámetro, le va a dar pues porque es un J05. Pero no se olviden, por alguna razón fábrica también a los discos le ha cambiado el número de partes, ¿no? Porque cada disco está preparado para cierta configuración de trabajo, ¿ya? Nada más eso quería comentarles. No sé si saca alguna pregunta. Señor Juan Carlos, acá en el chat han escrito y seguramente dicen el GD también, pero el GD tiene es un peso brusco vehicular de 12, ¿no? Claro, Pero tiene la potencia sí es 26, ¿no? claro, claro. 270. Pero en el spec del GD, del torque que estamos conversando, ¿es igual o varía? Comparación del Euro 3, ¿ah? Porque con el Euro 5 no se puede comparar porque es diferente. Claro. Es muy diferente. Acá tengo el Hay que GD. comparar, Claro, el hay GD. que, hay que comparar manzana con manzana, no Cierto, manzana con... cierto. El torque, mira, el torque del GD, siendo un motor J08, es menor que el torque del GH, pues, ¿no? El GH tiene 794 Newton metro, mientras que el GD tiene 739. 739. ¿Correcto? ¿Lo ven? Julio, ¿se ve acá? Carlos. Sí se Sí ve, se ve, señor ¿no? Juan Carlos. Ya, ya. Es un poco como tengo que analizar, ¿no? Ahora, obviamente, acá también el disco embrague no es un 380, ¿no? Es un 350, ¿eh? O sea, el disco embrague de 30 este es milímetros 350. de diferencia, Claro, entiendo. o sea, bueno, todo tiene su razón, ¿no? Todo está calculado en fábrica bajo, obviamente, todo esto funciona bajo la condición estándar, ¿no? O sea, queremos decir, por ejemplo, en este caso, estamos hablando en un GD de 12 toneladas, 11,9, 12 toneladas de peso vehicular, ¿no? Pero sucede que hacen con un GD, le meten 15, 16, piensan que es un FG, ¿no? Le meten 15, 16, 17 toneladas. Entonces, de hecho que también, Señor, pues ahí señor Juan, vamos señor Juan más Carlos, pero entonces sobrecarga, ¿no? Sí, técnicamente bajo este análisis matemático, quiere decir que si hay un camión que sobrecarga o que la fuerza de trabajo en embrague es mayor, obviamente pues por la misma condición va a tender a desgastar sin más duda, rápido el embrague, ¿no? sin duda, porque acá, ojo, aquí estoy analizando nada más del punto de vista de, a ver, acá estamos analizando el punto de vista de la fuerza apriete, del foro de fricción, de los resortes, ¿no? De los torques, pero hay muchas más variables, ¿no? Hay muchas más variables. Por ejemplo, ¿qué pasa pues si usted embala ese motor, ¿no? Si embala ese motor, eh, ya tenemos sobre revoluciones.
que estas fuerzas que estamos haciendo de rozamiento, o sea, ya van a ser superadas, porque ya incluso este valor de fricción es para que tenga pues buen agarre el disco con el metal, ¿no? Pero cuando hay sobre revoluciones, prácticamente esto se da casi como digamos vulgarmente en vacío, ¿no? Porque ya estaríamos entrando en fenómenos de sobre revoluciones que no está diseñado para eso un disco embrague. Por eso, siempre que tienen problemas en motor o en caja o en disco, yo les invito a todos y reitero esto, antes de tomar una determinación, antes de hacer un análisis como estamos haciendo, vean las variables que nos arroja el Gino de X. ¿Cuánto sobreembalamiento ha habido y hasta cuánto? Y ahí vamos a darnos cuenta que por más que nuestros discos tengan un factor de seguridad casi del doble, pero entonces soportan sobreembalamiento, pero también pues cuando esto es exagerado, obviamente va a colapsar pero el sistema, ¿no? ¿Ya? Esa es la recomendación que les digo. ¿Ya? Hay que valernos de varias variables, sino que esta es una de las tantas, ¿no? Para análisis. Bien, y todo esto está en las informaciones, nada más que hay que buscarlas e interpretarlas. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿está claro? No sé, Juan Carlos, no hay preguntas en el chat, no hay preguntas. Ya, perfecto, continuamos. Vamos a analizar un poco la caja de cambios. La caja de cambios, acá esquemáticamente, no es sino una cantidad de ejes, eje de entrada, contraeje y eje de salida, en el cual tanto en el eje de entrada como en el contraeje o en el eje de salida hay engranajes. Por ejemplo, esto que está acá, donde está pasando el cursor, esto es un engranaje, no esquemáticamente es un engranaje. Este es otro engranaje. O sea, engranaje acá, engranaje con otro. Los engranajes tienen esa forma de representarlo gráficamente, ¿no? Es una barrita con unos pequeños segmentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, y acá cuando está en X significa que aquí está trabado, ¿no? Está trabado en el eje. Aquí en cambio tiende a correr. ¿Ya? Ahora, por nomenclatura se pone siempre subíndices 1, 2, 3, 4, M sub 1, N sub 1. M siempre es el torque, ¿no? O el par motor. N es el número de dientes. Siempre los números 1 o sencillamente los números impares, llámese 1, 3, 5, son los conductores. Y los pares 2, 4, 6 son los conducidos. Es una nomenclatura internacional. Entonces acá, por ejemplo, si yo hablo de relación total, yo digo, por ejemplo, que relación total va a ser igual al cociente de las RPM de entrada entre las RPM de salida. Claro que aquí ya está despejado, ¿no? Pues si acá vemos la relación total de todos estos engranajes es cuántas RPM entraron y cuántas salieron. Ese cociente es la relación total. Obviamente, esa relación total yo lo puedo hacer engranaje por engranaje. Por ejemplo, acá, por número de dientes es los engranajes conducidos entre los conductores. O sea, el producto de los conducidos entre el producto de los conductores.
Entonces acá, por ejemplo, hay 4 engranajes. Entonces yo multiplico. ¿Quién es aquel motriz? Z1 mueve a Z2, ¿ya? Y cuando se mueve todo este eje, el Z3 se convierte en motriz que le mueve a Z4. Entonces, ¿quiénes serían motrices? Motrices serían Z1 y Z3, por eso que están abajo. Y conducidos Z2 y Z4, conducidos. Z2 y Z4. Entonces, con este análisis, por ejemplo, usted llevando esto, acá le he puesto, es que ustedes tienen de las cajas, tienen, por ejemplo, en primera de una caja de un Eaton de un GH, 12637, segunda 8806, tercera. Estos son la relación de transmisión o las desmultiplicaciones de acuerdo a los engranajes que están entrando para primera, segunda, tercera, cuarta, etc. Obviamente en una caja de un Eaton tiene 8 cambios más un crawler, pero esquemáticamente lo ponen como si fuera 9. No es así. Sencillamente el 2 es como si fuera la primera, el 3 la segunda, el 9 es la octava y el 1 es el C, el crawler o la superlenta. ¿Ya? Un poco, lo que pasa es que esquemáticamente o matemáticamente en tabla, fábrica lo pone así y a veces te entra en confusión. Pero hay que entender que la primera marcha es en realidad el crawler, ¿ya? El 12637. Entonces, aquí lo que debe estar bien claro es estos conceptos. Que la relación de transmisión es por RPM de entrada o la motriz en la salida o la conducida. Pero por número de dientes al revés. Los dientes conducidos entre los dientes motrices, ¿ya? Y de acá podemos decir que, por ejemplo, si yo agarro una quinta, por poner un ejemplo, una quinta, 3, 5, 4, 8, significa que las RPM1 del motor, cuando estoy en quinta, cuando sale de la caja, ¿cuánto va a salir? Las RPM, si estoy en quinta, por ejemplo, 3, 5, 4, 8, quiere decir de que las RPM del motor van a ser más lentas, o sea, se van a reducir. ¿Y cuánto se van a reducir? Se van a reducir 3.548 veces. Y en octava se va a reducir 1.343 veces. O sea, cuanto es más velocidad o cuando son últimas marchas ya se va reduciendo poco. Y el torque del motor versus el torque de salida de una caja más bien se multiplica. O sea, por ejemplo, si volvemos a la quinta, el torque en quinta, el torque que entra en quinta a la salida va a ser 3.548 veces más, ¿ya? Y eso se entiende acá en estas fórmulas. Y dependiendo el torque salida, al margen de que es 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más, dependiendo de la relación, también en muchos casos hay que multiplicar por el factor de rendimiento de los engranajes. Es decir, los engranajes tienen siempre entre los dientes un pequeño juego, tienen desgaste. Entonces, esos pequeños juegos, esos desgastes, hacen que la transmisión no sea al 100% eficiente. Es decir, cuando se transmite un movimiento o un torque, no es 100% eficiente, sino que en el interior hay pérdidas, y eso se llama rendimiento. Por eso en casos muy estrictos, el torque de salida va a ser el torque de entrada por la relación de transmisión, obviamente, pero multiplicado por rendimiento, que puede estar al 95%, 96%, dependiendo del desgaste de la caja, ¿ya?
acá tenemos algunos ejemplitos. Por ejemplo, yo tengo el torque del motor 4.800 vueltas y el torque del motor 120 Nm. Y me dicen que la relación de transmisión de toda la caja es 4:1 en una marcha determinada. Y con una eficiencia de 95% de la caja, o sea, no hay mucha pérdida, quieren que calcule la revolución de salida, o sea, cuánto se va al árbol cardán. Entonces, sencillamente aplicando la fórmula, esta fórmula, que la n de salida es n entrada entre la relación, tengo n salida entrada entre la relación total, que es 4, entonces es 1.200 RPM. O sea, entran 4.800 a la caja y salen 1.200 a la caja. Claro, se está reduciendo las RPM. Pero el torque es al revés, el torque se multiplica. Sí, pero también hay que considerar el factor de rendimiento. Como en este caso me hablan de 0.95, entonces el torque de salida será el torque de entrada por la relación, o sea, sería 4 veces el torque de entrada, momentito, sí, pero 4 veces por el rendimiento, por 0.95, porque dice que esta caja tiene un pequeño desgaste y tiene un rendimiento del 95%. Entonces sería en total torque de salida 456 Nm. Si no hubiera habido esta pérdida de 5%, hubiera sido nada más, por ejemplo, 120 por 4, 480 Nm. O sea, he perdido como 24 Nm, porque se ha desgastado la caja, por distintas razones, ¿no? Por de repente un aceite muy grueso que le está quitando eficiencia a la caja, porque también es importante el aceite que le decimos que usen ese. No usen aceite más grueso porque le quitas eficiencia a la transmisión. Y eso no solamente repercute en reducir torque de salida, torque motriz, sino también eso va a significar que el conductor va a pisar un poco más y eso va a ser mayor consumo de combustible. O sea, fíjate, un aceite más grueso finalmente te golpea la billetera por no acatar la recomendación de fábrica del concesionario, porque el cliente no quiere hacer el cambio en el concesionario, se va pues al taller de la esquina. Entonces, ustedes con estos pequeños ejemplos tienen que hacer entender a sus clientes, mira cómo pierdes eficiencia en tu transmisión y sencillamente eso repercute en tener menos torque de motriz y el conductor va a tener que pisar más. Y si es una subida, con mayor razón pisa más y eso significa mayor consumo de combustible. Si usted viene a mi concesionario, va a ser bien tratado, tengo una sala de espera, aire acondicionado, bebida, etcétera, lugar de descanso y además tu transmisión no va a perder eficiencia motriz porque uso aceites originales que nos recomienda fábrica y como tal, sencillamente no vas a ser perjudicado en el mayor consumo de combustible. O sea, se dan cuenta cómo nosotros con pequeños ejemplos podemos ir un poco fidelizando a nuestros clientes, ¿no? O sea, ejemplos simples, hacerles ver por qué razón usamos tal o cual aceite. Acá también, por ejemplo, tengo, en este ejemplito tengo los números de dientes de los engranajes, Z1, Z2, Z3, del esquema y tengo las RPM de salida y quiero saber la relación total. La relación total, aplicando la fórmula, era producto de los engranajes conducidos entre los engranajes motrices. Entonces, ya dijimos, por nomenclatura, los conducidos son los pares. Entonces, tengo 49 por 50 arriba, 49 por 50 y abajo 25 por 28. Dividiendo me sale la relación 3.5, o sea, 3.5 a 1. ¿Y cuánto es la revolución del motor? Ya, pues si tengo la salida 1200, tengo esto, sencillamente es el producto, pues, ¿no? O sea,
¿Cuánto ha perdido a la salida? 3.5 veces la entrada. O sea, entonces la entrada sería la salida 1200 por 3.5 veces. Claro, en este caso no me están hablando de eficiencia de la caja. Se supone que es una caja al 100% de eficiencia, ¿no? 4200 RPM entrada, 1200 la salida. Bien. De igual forma hay cálculos en el árbol de transmisión. En el árbol de transmisión, más conocido como árbol Cardan, yo tengo fundamentalmente, aquí hay que tener cuidado cuando hace más que todo el alargue, ¿no? El tercer eje. Hay que tener respetar los ángulos, porque lo contrario, este ángulo diferencial de error de articulación va a ser muy elevado, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, aplico estas fórmulas para calcular el error de articulación, que es el ángulo alfa de entrada con menos el alfa de salida. Y también yo puedo calcular el grado de irregularidad, sabiendo la velocidad angular de entrada, perdón, de salida máxima menos salida mínima entre la velocidad de accionamiento, ¿no? ¿Ya? Y acá unos ejemplitos. Por ejemplo, yo puedo calcular, ¿y esto con qué lo mides? Con un goniómetro, ¿no? Un goniómetro, que es un transportador que yo puedo agarrar en el aire, puedo calcular los ángulos de mis crucetas. Árbol 1 y ángulo giro árbol 2, 45, o sea, 45 grados en el alfa 1, el alfa 2, 40 grados, 53 minutos. Calculo una articulación de 4 grados. Usualmente este dato no te dan, pero uno puede ir calculando. Usted puede agarrar un camión nuevo, 0 kilómetros, antes de hacer el cambio, y calcular el error de articulación. Entonces, te va a dar más o menos entre 2 a 5 grados, no más. Entonces, y cuando te traigan el camión con el tercer eje, si tú inicialmente mediste 4 grados, 3.5 o 5 grados, cuando tú tengas el camión ya modificado, debe darte por ahí. Y si no te está dando por ahí, sencillamente es que tú tienes que hacer la corrección, ¿no? Si no, eso en trabajo va a tener giro, ruido anormal y también desgastes anormales de todas las crucetas, ¿no? De igual forma, yo puedo calcular acá, por ejemplo, el grado de irregularidad, sabiendo otros datos que acá en este caso hay un ángulo de acodamiento aquí. Aquí la aplicabilidad de la fórmula. Miren acá, calculo las velocidades angulares, multiplico por el coseno del ángulo de acodamiento, como dice acá. Esto hay que calcular, o sea, estas velocidades angulares, para meter en la fórmula, sencillamente tengo que aplicar o entre coseno o por coseno de beta del ángulo de acodamiento. Entonces, una vez que acá he calculado, sea por coseno o entre coseno, ya tengo estos valores, acá meto en la fórmula y me va a dar 0,9, que sería el grado de irregularidad. Miren, dos escenarios. Yo tengo primero, perdón, tengo un error de articulación desde el punto de vista geométrico, que lo puedes calcular con tu goniómetro, y tengo un grado de irregularidad desde el punto de vista de velocidad, ¿ya? Que también esto tú lo puedes calcular con tu pistola de revoluciones, ¿no? Tú le haces girar el vehículo levantando y le metes la pistola de RPM y vas calculando las RPM que se van moviendo los árboles. Y de esa forma vas calculando y puedes calcular el error de articulación de un camión nuevo
versus el camión ya transformado, y puedes calcular el grado de irregularidad con esta fórmula. Claro, entonces acá es del punto de vista geométrico y acá es el punto de vista de movimiento. Y debe darte cerca a los valores de un camión estándar. Y si está muy distorsionado, entonces sencillamente acá hay problemas que no han contemplado cuando han hecho el alargue, ¿no? Y eso en trabajo te va a crear pues sonido, irregularidad, desgastes, que el camión se tira para un lado, etc, etc. De igual forma, podemos ver ahora cálculos en el mecanismo diferencial, ¿ya? El mecanismo diferencial fundamentalmente es un piñón ataque y una corona, pero acá trabaja un castillo con satélites planetarios. Entonces, acá si vamos, por ejemplo, este es Z1, que está con M1 y con N1, con su flecha, este es el piñón ataque, y acá el Z2 sería la corona, ¿ya? Entonces, aquí está esquemáticamente, el piñón ataque, ¿por qué tiene el número 1? Porque es el que acciona, y la corona porque es el 2, porque es el que es accionado, siguiendo la nomenclatura, ¿no? Entonces acá tenemos M1, Z1, N1 del piñón ataque, y tengo Z2 de la corona, M2 de la corona y N2 de la corona. Y acá también tengo otros valores como ancho de vía, por ejemplo, ancho de vía de las ruedas de accionamiento, o sea, acá estoy, perdón, de las ruedas motrices, cuánto la distancia. También hay una relación de transmisión, ¿ya? Y acá también, por ejemplo, similar a la caja de cambios, relación de transmisión es RPM de entrada entre RPM de salida. O si quieren, desde el punto de vista de engranajes, es dientes conducidos, que o sea, la corona, entre dientes conductores, que es el piñón ataque. ¿Ya? Y acá tengo también, del punto de vista de los torques, ¿no? Torque del piñón ataque o torque de la corona. Y también torque de la corona, que es el torque del piñón por la relación de transmisión, por la eficiencia o el rendimiento, dependiendo de si hay un desgaste entre piñón ataque y corona. Y también hay unas fórmulas de diferencia de compensación en revoluciones. Es decir, ¿cuál es la razón de un diferencial? ¿Ustedes se acuerdan? La razón de un diferencial es que la rueda externa, esta es la interna, esta es la externa, en una curva. La externa gira mayor arco, ¿verdad?, que la interna. Entonces, la externa recorre más arco que la interna y como consiguiente, la externa debe ir a mayor velocidad que la interna. Entonces, tú puedes calcular esa diferencia acá. Esa diferencia de compensación entre la rueda externa e interna, y va a depender mucho también del ángulo correspondiente a la cual hagas tu análisis, ¿no? O sea, el ángulo, o sea, el arco. O sea, va a depender mucho qué curva estás dando. Una curva corta, una curva larga, una curva más acodada, una curva menos acodada. Va a depender de eso, que esto gire más rápido o gire un poco más lento, ¿ya? Entonces, Pero por si acaso, vamos a revisar. allá. Nos tomamos entonces 7 minutos, ¿ya? 7 minutos antes de continuar. 7 minutos, un